Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos el equipo de cátedra y bienvenidos los alumnos y alumnas a este segundo cuatrimestre de Planificación y Evaluación Públicas. En el día de hoy estamos comenzando esta segunda parte de la materia. Queríamos dar inicio a esta parte, al dictado de esta parte del año, digamos, con una reflexión respecto de la necesidad de hacer como una nueva convocatoria, digamos, a sostener un espacio de producción más sostenido, más fuerte, más consecuente respecto del cuatrimestre anterior. En este sentido, estamos reforzando para ello, digamos, una actividad de cátedra mucho más programada, mucho más estructurada y que hemos puesto a disposición de todos y todas a través del campus un cronograma de cada una de las clases, fecha por fecha, donde también se describe, digamos, los contenidos de cada una de las clases y al mismo tiempo los momentos en que se van a producir evaluaciones o, digamos, algún tipo de ejercicio evaluativo. Allí también van a tener, digamos, el orden en el que se va a dictar este cuatrimestre, la referencia a cada una de las unidades del programa, donde en cada una de las carpetas de bibliografía ustedes van a encontrar los contenidos de bibliografía, de referencia que vamos a ir utilizando a lo largo del cuatrimestre. De esta manera lo que pretendemos es, primero, un grado de mayor autonomía, tanto de ustedes como del equipo docente, en relación a la organización para la lectura de los materiales y para que estas clases se transformen en un verdadero espacio de intercambio y de aprendizajes mutuos, ¿no? Lo segundo es decirles, bueno, que esta bienvenida también no se encuentra en un contexto en el que, digamos, seguimos con la distancia y la no presencialidad, pero de algún modo, digamos, hay unas expectativas más interesantes en términos de lo que puede resultar el futuro inmediato, digamos, de aquí a fin de año. Por lo tanto, renovar los esfuerzos y renovar los compromisos por cerrar este cursado de la manera responsable y de la manera sostenida y con clases que profundizan realmente con intensidad y con calidad los contenidos del programa. Nosotros creemos que hay que reforzar esto de manera consciente, de manera voluntaria, y por lo tanto está entonces el instrumento del cronograma, la disponibilidad de las unidades que van a quedar abiertas desde esta semana en adelante, todas las unidades y toda la bibliografía disponible, desde la unidad 6 hasta la unidad 8, y de algún modo, digamos, como siempre nos ha pasado, que la unidad 8, que es la unidad de evaluación, digamos, es la última unidad del programa, y es una unidad muy importante. Ya es el segundo año que decidimos dictarla, digamos, al inicio del cuatrimestre, así no, digamos, podemos profundizar en todo lo que es la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos, y sistematización de experiencias como una estrategia de evaluación también. Entonces, dicho esto, esperamos que ustedes puedan sostener, digamos, la cursada y sostenerla en las condiciones que estamos proponiendo. De algún modo, el cronograma nos está aliviando y nos dando autonomía a todos para poder acceder a la bibliografía y empezar a trabajar. Nosotros hemos decidido también en esta segunda parte proponer una modalidad de trabajo en el que vamos a tener sí o sí presentaciones de alumnos y vamos a tener coloquios y ejercicios y trabajos prácticos y trabajos grupales en el contexto de la clase, de manera tal que renovar, digamos, la cuestión de las lecturas. Y también estamos ensayando, digamos, una perspectiva nueva, que es la de tratar de ir elaborando un conjunto de temas claves del programa, que en realidad son más temas que son síntesis de varias unidades y que los estamos proponiendo como una manera, digamos, más matricial de trabajar el programa, no seguir unidad por unidad en un orden, digamos, de unidad 1, unidad 2, unidad 3, sino abordar temas, problemas, digamos, en el que varias unidades puedan combinarse. De manera tal que
Entonces, no vamos a hacer un recorrido lineal, como de alguna manera se hizo durante el primer cuatrimestre, unidad 1, unidad 2, unidad 3 hasta la unidad 5, sino que vamos a ir colocando temas, cuestiones, problemas, complejidades de lo social, de lo político, de las políticas públicas, y esas complejidades vamos a tratar de trabajarlas a la luz de los conceptos de la planificación estratégica situacional y de la evaluación de las políticas públicas en el contexto de la materia. Entonces, este mensaje, digamos, es como una primera nota informativa para que ustedes puedan referenciarse, vuelvo a insistir, en el cronograma y en el conjunto de consignas que vamos a ir depositando en el campus a lo largo del cuatrimestre. En este sentido, bueno, esperemos que estén con fuerzas, con ganas y con entusiasmo, y que de este modo, bueno, sea realmente un espacio lo más nutritivo posible. Entonces les paso la palabra a Rubén y a Maxi. Yo, por una razón de un compromiso, digamos, con la maestría de salud mental de la facultad, tengo ahora, digamos, en breve una reunión, así que voy a acompañarlos un poco, pero luego voy a salir y si me puedo desocupar, regreso. Pero bueno, ahí estamos por lo menos en el equipo, dividida la tarea, así se puede seguir avanzando. Bueno, muchas gracias, escuchamos comentarios. Desde ya, bueno, Nazarena, Laura, Valentina, María y Facundo son de los alumnos más habituales, digamos, así que muchos no les puede sorprender un poco esto que les estamos diciendo, pero vamos a ver si podemos desde la grupalidad convocar al resto de los inscritos en la materia, para poder hacerlo también un espacio de discusión, digamos, todavía más interesante que en el primer cuatrimestre. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos andando. Gracias, Mario. Gracias, Rubén. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y desde ya que también me sumo un poco al saludo de Mario y un poco al encuadre que estaba dando Mario, respecto también de las expectativas que tenemos todos y todas para este segundo cuatrimestre, ¿verdad? En primer lugar, alentarlos ya que llegaron hasta acá, a continuar en un momento en donde pareciera que el desgranamiento, el desgano, por ahí la falta de, o por lo menos de continuidades, ¿no? Y una tensión hacia, por ahí, bueno, conformarnos, creo yo, como un efecto secundario también de la pandemia, a perseverar, ¿no? A terminar el cursado de la materia, si no estamos actualizados con la bibliografía, aprovechar a hacerlo, a seguir. Hemos intentado tanto para el primer cuatrimestre como para el segundo, que en el campus ustedes tengan claramente, allí Maxi ha trabajado también actualizando en ese sentido también un cronograma de trabajo que vamos a ir habilitando, donde van a tener clase por clase qué temas estamos desarrollando, qué bibliografía, desde ya que están, digamos, subida toda la bibliografía, pero qué bibliografía corresponde a cada clase, pedirles que aprovechen las instancias evaluativas, si bien nosotros a veces algunas son formales por una cuestión propia del sistema y las cuestiones académicas, en verdad desde la concepción que tomamos la evaluación es una concepción integral, por eso para nosotros la presencia hoy acá de ustedes, la participación, sus comentarios, sus pensamientos, su manera de entender los temas y cruzado con la disciplina. Y más que muchos de ustedes tienen una experiencia en el campo de lo laboral de distintos lugares, enriquece, ¿no? Y hace que podamos ir hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje que no sea exclusivamente verticalista, de docente hacia los estudiantes, que sea más interactivo, donde el aprendizaje sea mutuo. Esto que muchas veces lo decimos, pero a veces incluso teniendo la oportunidad, no siempre es fácil y sencillo implementarlo, ¿verdad? Entonces, aprovechar estos espacios de diálogo argumentados, con la lectura, llevándola lo más o menos al día posible, ¿no? Así que un poco ese es el enfoque que hemos
intentamos desde hace muchos años en esta cátedra. Así que para que lo puedan aprovechar y ustedes se sientan también en condiciones de adquirir competencias comunicacionales, participando en las clases, habilidades concretas vinculadas al desarrollo del proceso de planificación, y diseño de programas y proyectos, pero más que nada un pensamiento sobre el enfoque de la planificación que proponemos aquí. Y en particular, desde ya que incluye, porque así lo vimos desde el primer momento, planificación y evaluación, hemos dicho, dos caras de una misma moneda. Incluso hay un texto que se llama de esa forma, ¿no? O algunos artículos. Así que hoy un poco lo que vamos a estar tomando en esta, no lo hacemos secuencial, o sea, hoy estamos trabajando unidad 8, pero no significa que no vamos a trabajar la unidad 7 o 6 en los próximos meses, al contrario, sí lo vamos a tomar. Hemos decidido estratégicamente hoy y la clase que viene, un poco tomar asuntos vinculados a la evaluación y a la sistematización, como ya adelantó Mario. Entonces, mientras yo comparto pantalla acá, le voy a adelantar, estoy buscando un sistema nuevo de compartir pantalla de PowerPoint que me resulte la posibilidad, digamos, de verles a ustedes, ¿no? Entonces, mientras... Rubén, ¿querés que comparta yo la pantalla con la presentación? La tengo acá a mano. Ah, bueno, bárbaro, dale. Dale, Pero dale, pará, sí. déjame probarlo. ¿Vamos a probarlo un segundo? Bueno, pero yo... simplemente para sacarme la duda de que si esto funciona así. Dale, yo creo que probé en esta clase, sí, fue en esta clase que probé el sistema de compartir la pantalla sin perderle el contacto visual. Bueno, pero hay que... a ver si me lo permite de esta forma y si esto funciona ya es un aprendizaje porque todo Dale. algo. Entonces, ahí vamos a ir con unas preguntas básicas. A mí me interesa que ustedes lo vean como si fuera una presentación pantalla completa, porque aquí de esta forma... ustedes están... veo que veo en dispositivo 1 de 35, eso lo ven. Claro. Bien. Y si lo hago con la otra solapa... me parece que no va a funcionar esto. Y si lo hago con la solapa tampoco los veo. Bueno, Maxi, acepto tu propuesta hasta que encontremos un... Mira, Laura, y veo que está en las montañas ahora. Alguien aprendió a usar el fondo. ¿Cómo cambiar fondo? Me actualizó, esto está buenísimo. Mirá, póster a donde quiera. ¿Lo ves? Sí, mirá, sí. Una nueva diversión para las clases virtuales. Sí, bueno. Ahí fíjate, en la que sigue, Maxi, en la que sigue, ahí un poco lo que vamos a estar desarrollando entre esta clase y la que viene, ¿no? Vamos a estar mirando una definición de evaluación pública, los componentes de la evaluación, los cambios en los estilos de evaluación, los tipos de evaluación, y allí vamos a estar mirando quién evalúa, la función, el contenido de la evaluación, para qué se evalúa, cómo cruza la perspectiva temporal y la utilidad de la evaluación, ¿no? Y ahora, pásame la otra, Maxi, le vamos a invitar a ver, esto trayéndolo ya específicamente como saliendo de la opinión personal o de lo que ustedes han leído. Recuerdan allá Juan Martín en las funciones básicas de la planificación, ¿no? Aparece evaluación como una de las funciones básicas. Pero sin teorizar, simplemente apelando, como dice acá, en nuestra vida cotidiana. La pregunta que le hago a ustedes: ¿consideran que hacen evaluación en aspectos de su vida cotidiana? No hablo Todos de los trabajo. ¿Cómo, Atilio? Todos los días. Todos los días. ¿En qué, por ejemplo? Digo, Los domingos no, Proti, los domingos es día libre. El domingo no no, hacemos porque nada. el domingo evaluás si hace asado o hace pasta. El domingo uno se perdona por todos sus pecados, diría. No, pero bueno, pero es una evaluación también que la empezás a hacer y que la venís planificando desde el viernes. Porque entonces tenés que saber, digamos, si tenés que ir a comprar la carne, la leña, digamos, las pastas, si tenés huevo, la harina, qué sé yo. Pero digo, después evaluás. Si te conviene comprar hoy, digamos, si no sé,
en mi caso, porque hay una parte que estamos por empezar a construir. Si te conviene comprar el fierro hoy o si lo sacás en cuota. Y si lo sacás en cuota, si te conviene comprarlo en cuota, ¿con qué tarjeta? O sea, como evaluaciones todos los días. También haces, digamos, qué sé yo, evaluar en la agenda por dónde vas a arrancar, porque tiene que ver con el ahorro de combustible. Digo como evaluación, aunque uno no lo parezca, pero evalúa todos los días estás evaluando. Buenísimo, Tilio, tal cual. Laura, ¿vos ibas a decir algo también en esa línea? Sí, en la misma línea, es muy doméstico lo mío, pero viste que uno va evaluando todo el tiempo, no sé, cuando, en mi caso yo tengo hijos, bueno, igual que Proti, no sé si te llegan las cosas de los chicos, cómo van, si van bien, si hay que cambiarlos, si no, si cuando terminamos el cuatrimestre, si llegamos bien, si no llega bien, si todo se va viendo y reformulando sobre la marcha, sobre los resultados que van dando y si sale como uno lo desea o si no, si te gusta sí o si no, también es algo que por ahí uno puede darse el lujo de elegir si le gusta o no para modificarlo, así que sí, se evalúa todo el tiempo y se modifica sobre la marcha. Exacto, está bueno eso porque incluso, por ejemplo, si lo traemos al ámbito, no sé si quieren más académico, por decirle, yo formo parte de la vida cotidiana también porque uno dice, bueno, va pensando, como decía, ¿no? En la agenda también decía Tilio recién, uno va pensando, bueno, voy a cursar estas materias, estas no voy a poder cursar porque lo tenés que combinar con lo laboral, en qué momento te vas a presentar una determinada mesa de examen. Es decir, uno planifica, pero a la vez también va tomando definiciones y va mirando cómo se manejó en determinadas oportunidades, ¿verdad? Para mejorar ese proceso de toma de decisiones. Pero, digamos, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Dice, ¿por qué evaluamos? ¿Y cómo serían esas evaluaciones? Porque esa es otra pregunta. ¿Cuáles son las características de estas evaluaciones que hacemos? Yo considero que uno evalúa, digamos, para, digamos, teniendo en cuenta las metas que se pone, ¿no? O sea, en base a qué evalúa, ¿no? Porque en lo cotidiano, no sé, estaban dando los ejemplos de cuestiones económicas y demás, pero no sé, yo pensaba, últimamente me evalúo mucho mi rendimiento en cuanto al deporte, por ejemplo, que yo ya por cierta edad tengo que tener en cuenta otras cosas, qué sé yo, entonces las planificaciones y demás para llegar a ciertos resultados necesito tenerlas más en cuenta que antes. Entonces, o sea, también tiene que ver con el motivo o el fin en sí mismo al que quiero llegar yo o qué es lo que tengo que tener en cuenta y en base a eso evalúo, digamos. Creo yo que ahí está, hay algo, una meta o algo a lo que yo tengo que llegar o en cuanto al rendimiento de dinero, por ejemplo, si tengo que hacer un gasto, entonces tengo que establecer ciertos pasos a seguir para poder dar con ese gasto y ahí la evaluación va a estar implicada en eso, o en cuanto a las características que, no sé, a los motivos, digamos, por los que yo quiero llegar a determinada cosa también, digamos, no sé si me explico, pero creo que tiene que ver con esa finalidad. Sí, perfecto. Claro, yo también por ahí lo entiendo como lo entiende María, digamos, de que me propongo una meta y bueno, a ver, evalúo qué me conviene, qué no me conviene, a ver, un camino más largo, pero mejor, un camino más corto, pero capaz que no da lo esperado y así sucesivamente, digamos, poner en contraposición diferentes situaciones y poder dar cuenta de cuál es mejor, teniendo las contrapuestas, ¿no? Para llegar a una meta establecida, si quiere decir, por cada uno. Yo también por ahí lo entiendo por ese lado. Exacto, entonces para evaluar necesitamos, como decía hoy también a ti, y están planteando ahora, una referencia, digamos, sobre qué, ¿no? Hay objetivos que no hemos fijado, un camino, y sobre todo también a veces esta evaluación que hacemos nos permite sopesar para tomar decisiones, y sobre todo cuando miramos retrospectivamente un proceso, por ejemplo,
seguramente nos ha pasado todo, como estamos mirando acá en la vida cotidiana, nos dice, bueno, cuando se nos vuelve a presentar una situación similar o tenemos que tomar decisiones para si continuar o hacer un cambio de dirección, bueno, tomamos en cuenta lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también hay una información importante que forma parte del proceso de decisión. Ahí, Maxi, vamos a avanzar a la 4, un poco para empezar a darle cuerpo a esto que estamos diciendo más desde el sentido común y de nuestra experiencia cotidiana, para empezar a introducirnos a lo que es una evaluación informal y una evaluación formal. Por la duda les recuerdo que estamos siguiendo el texto de Olga Nirenberg. Olga Nirenberg. Es está en la bibliografía obligatoria del campus. Y es una referente nacional, Olga Nirenberg, sobre el tema de la temática de evaluación, ¿verdad? Y ella tiene este texto que se llama Evaluar para la transformación, el que estamos siguiendo concretamente. Entonces, en la evaluación informal, como uno de los tipos, nos plantea que justamente se refiere a nuestras conductas cotidianas, digamos, donde vamos emitiendo juicios de utilidad, conveniencia, como ustedes plantearon recién. Conveniencia, eficacia, compatibilidad con otras personas, recursos, procesos, sobre una base de supuestos subjetivos e individuales, ¿verdad? Tal como lo veníamos conversando. Y son, de alguna forma, juicios que nos sirven para, digamos, ir tomando elecciones de distintos rumbos de acción, ¿no? Cursos de acción. Ya está Maxi en la formal. El anterior es la informal. No sé si yo me salteé o vos presentaste, Maxi, la formal, la informal. Esa, ajá. No, fui directamente a la formal. A la formal. Ahí está la eso. informal. Ahí está la informal. Bueno, ahí está para que... Bueno, pasemos ahora a la formal porque yo lo estoy siguiendo ahora en otro, entonces estaba leyendo el mismo. Y la formal, como ustedes ya se imaginan, digamos, donde ya situados en el ámbito del desarrollo profesional, laboral, la evaluación formal es pública y las elecciones se basan justamente en esos esfuerzos sistemáticos basados en ciertos criterios explícitos para obtener información, básicamente, ¿no? Y ahí vamos a ir yendo directamente a presentar una definición que propone Olga Nirenberg, que es la siguiente, Maxi, sobre, digamos, qué sería evaluación, ¿no? ¿Qué podemos entender por evaluación? Y ella propone esta definición, ¿no? Vamos a encontrar muchísimas otras, pero que más o menos están en esta idea. En primer lugar, dice que es una actividad programada de reflexión. Es una actividad de reflexión, pero es sobre la acción y se basa en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información. Y la finalidad es de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables, ¿no? Sobre las actividades, los resultados, el impacto de los proyectos o programas que estamos evaluando, y también tiene la tarea de formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción del presente y mejorar la acción futura. Entonces, fíjense que ahí están marcadas un poco con negrita algunas cuestiones que nos van a interesar enfatizar, ¿eh? Entonces, actividad programada. Ahí, con esto de actividad programada, es importante destacar de que no es una acción como lo miraba la planificación tradicional, en donde apareció una secuencia de la planificación y allá lo último la evaluación. Y más aún, muchas veces en la propia experiencia profesional, laboral, en los ámbitos, más que nada de la planificación pública, estatal, por ejemplo, muchas veces ni siquiera aparece la evaluación, menos programada, obviamente, ¿no? Si ya a veces es difícil identificar que existan la existencia de procesos de planificación, imagínense que hay todavía una devaluación mayor, ¿no? O pareciera esto, una ausencia mayor sobre procesos de planificación. Pero entonces acá lo importante es que debe ser programado.
Y es una mirada, una reflexión, y tiene, digamos, está basada en procesos metodológicos, sistemáticos de recolección de información, que ahora vamos a ir detallando y desagregando un poquito más. Vamos a ver los componentes de la evaluación. Bueno, en los componentes de la evaluación, está vacía, maximizado, me parece. Ah, tiene... Ahí apareció. Ajá. Bien. Actividad programada debe ser pensada dentro de la estructura programática del proyecto o programa. Y ahí, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, ¿no?, un proyecto, generalmente colocamos, ¿no?, la carátula de proyecto que incluye... Ya hicimos el diseño con marco lógico, aclarado esto, ya hicimos el diseño con marco lógico, armamos todo lo que ya sabemos, ¿no? El árbol, dijimos, seleccionamos un enunciado de problema, armamos el árbol de problema, el árbol de objetivo, avanzamos en la selección de alternativa, la estructura narrativa de proyecto, armamos la matriz. Eso fue la cocina de la planificación y llegamos al famoso formulario del proyecto, ¿verdad? Y en el formulario del proyecto, ahora sí situados allí, vamos a tener una carátula de un proyecto, vamos a tener declarados objetivos, un propósito de un proyecto, objetivos específicos, un desarrollo y desagregado de actividades. Un segundo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Un desarrollo de actividades que van a responder a esos objetivos específicos. Va a haber un presupuesto, ¿verdad?, para esas actividades donde se asignan los recursos. Y normalmente cuando hablamos de planificación llegamos hasta ahí, hasta el presupuesto. Pero acá la invitación claramente dice, significa que la evaluación debe ser pensada dentro de la estructura programática del proyecto. Por lo tanto, acá nosotros ya podríamos hacer, más allá del anexo presupuestario, un anexo que tenga que ver con el proceso de evaluación o el tipo de evaluación que vamos a realizar para ese proyecto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? Es decir, que nosotros en el proceso de planificación incluimos ya algunos elementos que tengan que ver con la evaluación. Por ejemplo, una referencia, y esta evaluación también implica recursos. Y para dejarlo claro, muchas veces, si tenemos el 100% de la inversión que vamos a hacer en un determinado proyecto, suele considerarse entre un 5 y un 7% del total del proyecto asignarse recursos para el proceso de evaluación. Bien, ahora vamos a ver los tipos de evaluación, pero para que ustedes tengan idea que estamos afirmando que es una actividad programada y que es muy importante e interesante que ya esté incluida, ¿no?, en el diseño de un programa o proyecto. Entonces, si ustedes dicen, bueno, pero ¿cuánto es el costo de una evaluación? Porque implica recursos, tiempo, conocimiento, relevar información, es una tarea que implica esto. Bueno, generalmente del 100% de la inversión de un proyecto se suele afectar entre un 5, un 7% del valor del proyecto para las acciones y la tarea de evaluación. ¿Bien? No sé si les sirve este dato, pero me parece que de alguna forma le da elementos de concreción para saber de qué estamos hablando cuando diseñamos un proyecto. Bueno, avancemos, Maxi, un poquito. Ah, perdón. Ahí estaba reflexión sobre la acción. Bueno, evaluación requiere de un ejercicio de distanciamiento para analizar qué es lo que estamos haciendo o qué se hizo, de qué modo se está haciendo y si ello se orienta en relación a nuestros objetivos, ¿no? Y poder identificar también cuáles han sido los escollos y cuáles los resultados. ¿Avanzamos, Maxi? También, Rubén, te hago una consulta. Dale. Acá las evaluaciones, cuando hablas de la reflexión sobre la acción, ¿es como las de políticas públicas, donde las evaluaciones pueden ser internas, externas o mixtas? ¿Esos son los tipos de evaluación? ¿O hay un tipo de evaluación distinta en este caso concreto? Correcto. No, estamos bien. Vamos hacia ese lado. Esos son tipos de evaluación que lo vamos a comentar acá.
Y ustedes también, lo que ya tengan visto de la otra materia, tráiganlo a colación y vamos avanzando un poco más rápido. Así que está bien, justamente, están los tipos. Pero ahora te pregunto, Laura, ese tipo de evaluación, ¿es un tipo de evaluación con el corte puesto en quién? ¿Cómo puesto en quién? Exacto, porque, o sea, podemos tener distintos tipos de evaluación, pero ahí el foco está puesto en quién evalúa. Ajá, Cuando vos estás diciendo interna, un tipo de evaluación donde te estás preguntando quién es el actor que está evaluando. Así como nos preguntábamos antes, o era importante, o es importante para la planificación, poder explicitar quién es el actor que planifica en evaluación. En la evaluación también es importante definir quién va a ser el actor que evalúa. Entonces, esta definición también debe estar por lo menos pensada o dicha o planteada al momento de decir, bueno, vamos a evaluar un plan, un programa, un proyecto. Una dimensión importante a tener en cuenta como tipo de evaluación, una es esta, ¿quién evalúa? Y ahí aparecen estos tres tipos que vos mencionaste, interna, externa y mixta, ¿no? Bien, perfecto. Buenísimo. Dale. Vamos, Maxi, componente de la evaluación basada en procedimientos sistemáticos. Supone una metodología y técnicas para recolección y análisis de información relevante, que va a alimentar los juicios de valor claramente, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles van a ser esos procedimientos? ¿Con qué herramientas levantamos información para poder evaluar? Trabajo de campo. Depende, trabajo de campo, pero depende, digamos, qué es lo que vaya a hacer. Exacto. ¿Qué podrías usar en el trabajo de campo? Primero, todo lo que tenga que ver con la recolección para saber si es factible el proyecto. Ahí. El ejemplo podría ser, digamos, el puente Paraná-Santa Fe. ¿No? Digo, ¿es factible? ¿Por dónde puede ser factible? Se busca el terreno que tenemos es factible, digo, y ahí juegan otros actores, que son los que van interviniendo en todo caso, digamos, ¿no? Pero bueno, como un ejemplo, no sé si es eso. Sí, es lo que vos decías, por ejemplo, ahí, fíjate, Laura decía, traía la dimensión de un tipo de evaluación con el corte del actor que evalúa, ¿no? Ahora, vos traes, por ejemplo, un tipo de evaluación, Atilio, que tiene que ver con la factibilidad, dijiste vos, ¿no? Para ver si es factible. Bueno, es un tipo de evaluación, es una evaluación que se llama ex ante, es decir, si podemos marcarla en los tiempos, es decir, antes de hacerla, mientras la hacemos, luego que la hicimos. ¿Se entiende? Entonces nos estamos un poco adelantando, no importa, está muy bien porque está un poco la idea de traerlo conversado y no marcarlo, pero estás hablando de una evaluación ex ante, ¿no? Que justamente a veces se las conoce por ahí en otras áreas, qué sé yo, como la preinversión o evaluación de factibilidad, ¿no? O evaluación de diseño, ¿verdad? Entonces, la de factibilidad tiene que ver con el problema que intenta atacar y cómo lo va a atacar. La de diseño ya estamos hablando directamente sobre el diseño de un proyecto concreto, ¿no? Pero justamente acá, cuando vos hablas de factibilidad, estamos viendo qué posibilidades tiene este proyecto de resolver un problema determinado, ¿verdad? Entonces, es un tipo de evaluación, claramente. Laura, ¿iba a decir algo? Sí, la quali y la quanti, ¿en qué parte de la evaluación iban? Bueno, no, ahí nosotros no la identificamos como quali y quanti dentro de los tipos de evaluación, sino que en todo caso podría entrar, viste que la pregunta que yo les hacía recién a ustedes y a Tilio dijo trabajo de campo, mencionó que la forma de recolectar información es trabajo de campo. Bueno, acá uno podría decir, bueno, ¿cómo hago un trabajo de campo? ¿Cómo recolecto información? Y bueno, acá lo que podríamos decir que las herramientas para la evaluación son o nos remiten a la misma caja de herramientas del proceso de investigación, de un proceso de investigación. La finalidad cambia. Evaluar, decía el título de Olga Nirmer, evaluar para la transformación. Es decir, ¿para qué evaluamos?
para mejorar lo que hacemos, para cambiar lo que hacemos, hacerlo mejor, aprender de los errores. Por eso necesitamos explorar cómo las cosas ocurrieron o cómo pensamos que van a ocurrir para no cometer errores, ¿no? Ahora, la caja de herramientas es la misma. Recurrimos a la misma caja de herramientas de los procesos de investigación científica. Pero la finalidad cambia, porque en la investigación científica la finalidad es, por ejemplo, construir explicaciones, teoría, confirmar hipótesis, ¿verdad? En este caso la finalidad cambia. Pero las herramientas, ¿cuáles son para un trabajo de campo? Y bueno, la observación, las entrevistas, las encuestas, ¿no? Los focus group, grupos focales. Digamos, hay un montón de herramientas de la caja de herramientas. Ahora, también la información estadística, la información cuantitativa. Entonces, si vos querés que una evaluación se arrime a una perspectiva integral, ¿no? Posiblemente vas a recurrir a una triangulación de métodos, como se llama en investigación científica, ¿no? En donde vas a incorporar información cuantitativa que te provee, por ejemplo, una matriz de datos del proyecto, por ejemplo, cuánto se está invirtiendo, cuánta población está, por ejemplo, a qué población está llegando, a cuántas personas, ¿no? De qué rango de edad, o sea, datos cuantitativos. Por supuesto, porcentajes, por ejemplo, la tasa de, ¿no? Si se va moviendo, qué nivel de alcance de los objetivos que tenemos según datos cuantitativos, ¿verdad? Cuando se han fijado metas, qué nivel de alcance de esas metas. Esos datos cuantitativos están más que nada basados en estadística. Ahora, si uno quiere ponerle cuerpo a esos datos y cómo la gente está experimentando, viviendo determinados procesos, es importante hablar con la gente, conocer de primera mano. Tanto cuando decimos la gente, por ahí podremos ser un poco más finos en el lenguaje técnico y podríamos decir, bueno, en realidad los actores con los que hablamos, depende quién evalúa, puede ser los propios actores del proceso de implementación, quienes están a cargo de la implementación, pueden tener voz, también la pueden tener otros actores externos, ¿no? Con quien hay alianzas, por ejemplo, y también, obviamente, quien está destinado al proceso de planificación, de implementación de un determinado proyecto. Y ahí aparece toda esa dimensión más participativa. Bueno. Disculpame, el mejor ejemplo de que nada de eso ha sucedido es el tramo de la Ruta 18, que está en conflicto ahora, en estos momentos, digamos, por el tema de la traza. Bueno, es que no ha habido evaluación. Por eso, en función de lo que vos decías, el mejor ejemplo es de lo que no se hizo. Y ahí está el conflicto, digamos, hoy. ¿Y por qué piensan que hay resistencias a la evaluación? ¿O por qué no se hace evaluación? ¿Cuáles pueden ser las causales o las que ustedes intuyen o conocen que pueden ser? Porque hemos hablado de las resistencias a los procesos de planificación, ¿se acuerdan? Decíamos que era una tensión, que uno forman parte de las condiciones de trabajo muchas veces, lidiar con la resistencia a los procesos de planificación y la importancia que el actor que planifica y de los decisores políticos, porque no es una cuestión meramente técnica, decíamos que va lo técnico y lo político, estén involucrados y convencidos también de apoyar un proceso de planificación. ¿Por qué piensan ustedes que puede aparecer resistencias a directamente no evaluar, ausencia de evaluación, o hacer evaluaciones como sí? ¿Por dónde puede ir la cosa? Me inclino por la falta de ausencia de la evaluación. Como proceso de no haberlo charlado y de no haberlo planteado previamente. Vos decís que no se evalúa porque a nadie se le ocurrió. Hay una parte en la planificación y sobre todo de una disputa que se genera en términos internos de los ministerios de obra pública y vialidad. Eso también hay que contemplarlo, digamos, si son compatibles algunas áreas, digamos, y se pueden trabajar juntos. Pero cuando se armó la traza, hay dos cosas: o las acacias, que es por donde está pasando la traza, está mal planificada, o está mal planificada la ruta. Algo está mal desde el comienzo, digamos.
Son esas cosas, digamos, pero a mí también me parece que no se trabajó como se debería haber trabajado. Es decir, trabajemos, miremos. Digo, si cuando uno dice expropiación no es que el Estado viene, te saca, digamos, y te tira a la calle, te va a comprar lo que te corresponde, al valor que corresponde, digamos, y te paga. Eso es una expropiación, propiamente dicho, ¿no? Digo, ahora, me parece, digamos, que no ha sido trabajado. Es un poco lo que creo yo, digamos, en todo caso, y hago culpa de la poca información que tengo. Ahí sumo un comentario, Rubén. Dale, Maxi. Para recuperar esto que estamos analizando, que es un caso particular, desde los componentes que estamos enumerando. Fíjense que dijimos varias cosas en la clase de hoy, remarcamos dos. La idea de la reflexión sobre la acción y la idea de basar la evaluación en procedimientos sistemáticos. Entonces, me atrevo a afirmar que en este conflicto en particular, donde hay una expresión de resistencia vecinal o ciudadana sobre una traza, una de las ausencias tiene que ver con la evaluación entendida como un conjunto de procedimientos sistemáticos que se van actualizando en el tiempo, ¿verdad? Porque seguramente si revisamos el expediente en su conjunto, con el proyecto de ampliación o realización de la autovía, de la ruta, seguramente hay una evaluación preliminar en el origen del proyecto. Pero si revisamos eso mismo, seguramente ese origen esté datado hace 5, 10, 15 o más años atrás, ¿no? Por lo cual, la evaluación que se hizo en ese momento, hoy, no es efectiva a los fines de poder brindar la información necesaria para construir la decisión que se tiene que tomar. Mencionaban el puente Paraná-Santa Fe y también opera en el mismo sentido. Me atrevería a decir que estamos en el 21. Hoy tomar la decisión sobre la traza del puente seguramente ya debería ser sostenida en una evaluación que diferiría de la que se utilizó para la traza que se definió en los años 2016-2017. Sin ser experto en estos temas en particular, pero para tratar de analizar este caso desde la especificidad del concepto que estamos presentando. Entonces, no es solo hablar de evaluación, sino también, digamos, pensar que la evaluación, si no está sujeta a procedimientos sistemáticos que se sostengan en el tiempo, entonces no es evaluación o no opera como tal en el marco de un proceso de planificación público. Y es ahí en cuando, digamos, es eso lo que nos tiene que interpelar, y ya pensando en ustedes como futuros licenciados y licenciadas en ciencia política, es lo que nos tiene que interpelar para las prácticas de intervención y de acción desde lo público, porque justamente es esa desincronización entre lo que pasa en un nivel del Estado y lo que pasa en términos de la realidad cambiante y compleja, lo que termina generando este tipo de conflictos, donde no es que los vecinos tienen más o menos razón, o que el técnico que en vialidad definió la traza tiene más o menos razón, es que simplemente la decisión de esa traza y de ese diseño seguramente fue tomada en un expediente en un momento en el tiempo mucho más lejano al de la actualidad. No tiene que ver con, quizás, estoy hablando sin saber, una decisión en un sentido o en otro, sino que simplemente entre un hecho y el otro pasaron quizás 10 o más años. Bien, Maxi, buenísimo los aportes ahí sobre el ejemplo. Agregando un poco esto que vos bien te apoyabas en el procedimiento sistemático, fíjate que la segunda parte, elemento sumamente importante para pensar esta evaluación, hablamos de emitir juicio valorativo. Esto es clave. O sea, ¿para qué evaluamos? Para emitir juicios, ¿no? Ahí había una frase que usamos para un nombre de un curso, digamos que evaluar es valorar, digamos, ponerle valor a algo, ¿no? Entonces, emitir juicio valorativo, fundamentados, comunicables. Toda evaluación precisa hacer comparaciones, ustedes mismos lo dijeron, sobre la base sobre la cual vamos a emitir esos juicios, y tiene que ver con lo deseable, lo previsto,
la direccionalidad del cambio, ¿no? Las metas definidas previamente. Trabajamos con la comparación de estándares, ¿no? Y bueno, y fundamentamos los juicios valorativos, y la fundamentación va a depender también de esa calidad y confiabilidad de la información cual y cuanti que fuimos recogiendo, ¿no? Que en este caso es importante, digamos, acá dice, al estilo de evidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma en este proceso investigativo uno va recogiendo información que se vuelve evidencia para argumentar esos juicios, para darle soporte, darle contenido a los juicios valorativos. Entonces, finalmente, ¿para qué evaluamos? O sea, recolectamos información, comparamos, ¿para qué? Para emitir juicios fundados, ¿no? Y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay una perdón, no sé si entraba. ¿Hay alguien que está tratando de hablar? No, nada que ver, ¿no? No, perfecto, disculpe. No, no, está en silencio. Perfecto, discúlpenme, pensé que alguien hablaba y yo tenía volumen bajo. Entonces, avanzamos un poquito más, Maxi. En los componentes de la evaluación. Bueno, ¿para qué? Además de emitir juicios, claramente la forma de comunicar esos juicios es formular recomendaciones. Entonces la evaluación no solamente reflexiona y piensa sobre el hacer, identifica problemas que ocurrieron, ¿no? o errores posibles para mejorarlo, perfeccionarlo, el accionar del programa, para aprender. Y acá dice para aprender de lo hecho. Yo creo que evaluamos para valorar, emitir juicios, y sobre todo, ¿para qué evaluamos? Para aprender, ¿no? Que muchas veces no se condice con la experiencia que tenemos de evaluación. Hablamos de evaluación y nuestra experiencia nos remite a exámenes. No sé si a ustedes, si hubiéramos hecho el ejercicio de lluvia de ideas al inicio y hubiera dicho, ¿qué es evaluar para ustedes? ¿No? Y yo lo hubiera situado, le hubiera contado una escenografía en la escuela primaria, en la escuela secundaria, seguramente le hubiera remitido el concepto de evaluación a una prueba, a un examen, a una situación de estrés, en donde tenían que, no sé, estudiar determinados contenidos y dar una muestra en un determinado tiempo con determinadas rigurosas condiciones sobre el control de cómo se daba la evaluación para dar cuenta si sabían algo o no de una determinada manera, ¿no? Y eso también, porque cuando recién traíamos a colación cuáles podrían haber sido las resistencias de la evaluación, se me ocurre que también puede estar presente actuando este tipo de ideas, ¿no? De que la evaluación muchas veces nos trajo o nos trae la idea de un examen, de algo, de alguien que está mirando para juzgar bien o mal, no si aprendimos o no, si somos buenos o somos malos en algo, si hicimos bien o si hicimos mal. Entonces, eso también ha colaborado en algún sentido subjetivo a que la evaluación tenga, por un lado, una mala prensa, ¿no? Por ciertos usos, digamos, que han sido con una connotación muy negativa de la evaluación, ¿no? Y por otro lado, para recuperarlo de las resistencias, que me parece que también tiene que ver, para que no quede así, sin decir nada alrededor de las resistencias, fíjense cómo es el proceso y cómo se hace política y cómo hacemos política y qué lugar tiene la planificación en la política, ¿no? Entonces, si hacer política, gestionar, conducir un gobierno implica la conducción y el uso de recursos públicos, la evaluación lo que hace es poner en evidencia o poner en el tablero, poner, digamos, blanco sobre negro, qué se hizo con esos recursos, ¿no? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Cómo se invirtieron? ¿Qué resultado lograron? ¿No? Y eso, de alguna forma, tiene que ver con aquellos procesos que muchas veces se traen como aspiraciones, digamos, dentro de la política y de la ciencia política en particular, que tenga que ver con la dimensión de transparencia, de dar cuenta, ¿no? De rendir cuentas, el proceso de rendición de cuentas. Fíjense, evaluación y rendición de cuentas, evaluación e información pública son conceptos que están muy ligados, ¿no?
Entonces, si hay información pública, hay insumos para evaluar. Si hay rendición de cuenta, hay insumos para evaluar, ¿no? Aunque no haya un proceso de evaluación explícito formal. Pero uno tiene elementos para comparar, porque uno puede acceder al plan y puede saber los resultados, y ya tiene los elementos, los insumos para evaluar. Entonces, la evaluación también a veces creo que está sujeta a esas resistencias, porque puede dar cuenta que los objetivos planteados en el plan no se alcanzaron de la forma prevista. Y yo les pregunto a ustedes, ¿está bien o está mal que un objetivo no se alcance de la forma prevista en un plan? Y que eso sea justamente lo que se descubra en un proceso de evaluación. No, no está mal. O Claro, sea, es una posibilidad, como puede que salga bien, como puede que salga mal. El tema es qué hacemos cuando encontramos ese error. Si hacemos algo o seguimos para adelante como si nunca estuviese. o si se toma ese fallo, ese no cumplimiento de objetivos como una forma de, tal vez de reprimir o castigar o al sistema, en vez de tomarlo como una forma de reconocer un error y tratar de cambiar o mejorar para poder evitarlo, ¿no? Buenísimos los aportes, exactamente como ustedes los plantean. No deberíamos como enfocarlos desde ese lugar, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿qué es peor, no? Si hacer una evaluación y reconocer que tal vez no alcanzamos de la forma que deseábamos los objetivos propuestos, ¿no? O que hubo circunstancias que no terminamos de comprender, pero que en el desarrollo del proyecto no logramos determinados objetivos, no lo alcanzamos determinadas metas, a directamente no evaluar y hacer como que aquí no pasó nada, ¿verdad? Entonces es como un poco un proceso que generalmente nos mete en un círculo no vicioso en el sentido de que nos va a hacer, pero no nos va a permitir aprender y corregir errores, ¿no? Entonces, sí, dale. Perdón, pensaba que por ahí la evaluación tiene que ver, o la implicancia que tiene que ver con el costo político, ¿no? No sé si ¿Cómo se me aparece el viene, costo político ahí? se me viene a la mente que no es tan sencillo establecer, o si no, ¿por qué hay tanta escasez de evaluación, ¿no? Creo yo que tiene que ver ahí con una cuestión de hacerse cargo, si bien es un error y está bien identificarlo y tratar de darle soluciones, también está, o sea, el no llegar o el error eh, puede implicar un costo político, no sé, capaz que estoy equivocada con el razonamiento, pero No, se se me entiende. viene a la Lo que mente, pasa es digamos, que que por ahí... ahí tendríamos, María, pensar qué es, o sea, qué es y para quién el costo político, porque pareciera por la forma en que vos lo comentás, digamos, no sé, miremos un poco cómo es el proceso de la política cerca, ¿no? En la cerquita nuestra, la que podemos ver cotidianamente en los municipios, en la provincia, y por ahí podemos conocer los jugadores más o menos, y cuando decimos costo político, pareciera que nos situamos en la mente de quien hoy está gobernando en algunos de los distintos niveles de gobierno, y pareciera que si yo muestro que no alcancé objetivos o tuve errores o cometimos errores, aunque sean totalmente posibles de ocurrir, y además que en vez de aprender, evalúo que me conviene que no se den a conocer porque van a tener un costo político electoral que puede perjudicarme en la continuidad, por ejemplo, de una gestión de gobierno. Pero, por ejemplo, si lo miramos de otro lugar, el costo político, ¿no? El costo político también se puede medir en que si yo no alcancé objetivos, ¿no? Por un error de cálculo, por error en los factores multicausales, o una variable, por ejemplo, poco dimensionada y que tuvo mayor impacto, ¿verdad? O, por ejemplo, un cisne negro, digamos, como pudo haber sido la pandemia del COVID, ¿no? Y que afecte, por ejemplo, concretamente el programa o el proyecto que estoy desarrollando. El costo político de la población respecto a determinados proyectos y de la inversión pública y de la falta de logros y de objetivos también es un costo, ¿verdad? Que a la larga la población también lo reclama y lo cobra. Entonces, yo creo que también
Por supuesto que comparto en que actúa el costo político de una mirada tal vez más del adentro, de quien gobierna, y de que cuanto menos se sepa, Sí, por mejor. ahí lo razoné para ese lado, porque lo pensaba como en mi ámbito de trabajo, no voy a dar mucho detalle como para que no suene que estoy mandando al frente a alguien, pero considero como que en la gestión por ahí no se tienen en cuenta ciertas cosas que darían mayor resultado sí, tendrían mayores éxitos en cuanto a alcance o funcionamiento de las cosas y se basa solamente en números. Y la evaluación, digamos, no se quiere hacer de una forma más quali, sino más quanti, o sea, aumentar números y la calidad baja. Entonces a eso voy como que no. Creo que también es una decisión evaluar y qué tipo de evaluación se hace, ¿no? Convengamos que hay pocos evaluadores dentro del Estado y poco planificación también. Y el mejor ejemplo es, vos tenés un programa, no sé, vamos a ponerle, lo tenés relacionado con el Banco Mundial, el cual el Banco Mundial te va a prestar la plata. Y lo haces a través del PROSAP, digamos que es el programa agropecuario. A Entre Ríos le toca una cantidad determinada, digamos, para el área caprina. Si no tenés un planificador, digamos, yo estoy hablando de un veterinario, un agricultor, un ingeniero agrónomo, sino un equipo que planifique, digamos, cuánto es el monto que va a aceptar la provincia, porque a la provincia se le asigna un monto, y vos ese monto después no lo cumplís a la hora de ejecución, la Argentina paga un recargo en términos de tasa de interés por no aplicar esa plata, ese monto que fue destinado. Ese también es un costo político que se paga. Porque después, en el otro plan, o en otro tipo de plan, en la asignación de monto, para hacer otro tipo de cosas, se le descuentan aquello que la provincia no utilizó, pero que sí tiene que pagar la nación de manera impositiva, los intereses punitorios. ¿Me explico? Sí, totalmente. O sea, la ausencia de procesos serios de planificación, ¿no?, y de evaluación, claramente, tienen impacto y costos políticos y sociales, ¿no?, y económicos, en este caso, como bien lo decías, Atilio, concretamente económicos, justamente por el desenganche que implica, ¿no?, en cuestiones que incluso son estructurales, ¿no?, que forman parte de la estructura económica de la provincia, donde ya se sabe qué cantidad de cabezas de ganado, digamos, se pueden hasta pensar no sé, a 10 años, ¿no?, en relación a la superficie, a la forma, a los estilos, las modalidades, digamos, de crianza y de desarrollo y los fines que tienen también la carne, ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto los procesos de planificación serios y evaluación serios, claramente identificamos ventajas, ¿no? Te doy un dato, digamos, en el 2009, una investigación que se hizo, digamos, sobre el sistema caprino, 2009, de la producción caprina. En los últimos 10 años había 170.000. O sea que en 10 años ni se habían muerto ni habían parido. Entonces, también hay una falta de no sé si se ha corregido, te estoy dando la fecha del 2009, el Ministerio de la Producción en ese momento, digo, pero hay esos, sobre qué, en este caso, digamos, ¿cómo vas a identificar el problema? ¿Sobre qué lo vas a identificar? Tenés que construir el dato de cero. Porque efectivamente ese dato que vos tenés, si empezás a hacer un histórico, un análisis histórico, que medianamente como uno podría empezar, digo, no haciendo un análisis histórico de qué pasaba, que es necesario y fundamental, te das cuenta que ese dato ya no te sirve y volvés de nuevo a empezar de cero y volvemos a repetir un poco lo que decía Maxi, digamos, sobre la trama antigua o sobre la nueva trama. Esto es lo mismo. Y el costo sí también termina siendo, como decía María Fernández, termina siendo un costo político porque en algún punto la gente va a dejar de votarte, sobre todo a los que iba dirigido el programa. Gracias, Tilio. Avancemos, Maxi, vamos a la 11, a la diapositiva 11. Cambio de los estilos de evaluación, los demás asuntos que están ahí en medio. Ahí va. Entonces, acá que nos presenta una perspectiva tradicional,
digamos, recuerden un poco en esa perspectiva de esa planificación normativa, verticalista, tradicional, la evaluación era pensada como en una secuencia, no en momentos, sino en secuencias, como la última etapa, digamos, ejecución del programa, ¿no? Como lo hablamos al inicio. Un enfoque racionalista, ¿no? Y este paradigma presuponía que existía una relación mecánica entre lo planificado y los resultados. Y el lugar, digamos, relativizaba muchísimo el lugar del contexto y las organizaciones y la racionalidad de los otros actores, ¿no? Porque la perspectiva, digamos, de planificación en la que se basaba tanto la evaluación como la planificación, obviamente era que el actor detentaba todo el poder, ¿verdad? Avancemos, Maxi. Y en el estilo de evaluación ya, digamos, del contexto de la planificación estratégica, digamos, este enfoque cambia, el proceso pasa a una componente más, digamos, donde se buscan reducir los márgenes de incertidumbres propios del contexto social. La evaluación va a ser pensada como un proceso de aprendizaje, como queremos plantearlo acá, continuo, intentando, acá lo afirman, pero yo pondría intentando, colocar la cultura de la evaluación, orientado al mejoramiento de los programas públicos. Yo no sé si ustedes saben que nuestra facultad cuenta con una maestría en evaluación de políticas públicas. No sé si lo sabían, habían escuchado o no. Sí, sí. Pero, digamos, podemos decir en esto que estamos hablando de cómo está la evaluación en Argentina, yo solamente una mirada así sumamente acotada la mía, pero lo que sí hemos conversado con Mario, y bueno, con Maxi también acá en la cátedra, que claramente nosotros podemos observar una fuerte ausencia de procesos de evaluación, pocas experiencias. Existen a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel internacional, de algunos programas que han evaluado, por ejemplo, evaluaciones o han hecho monitoreos o seguimiento, evaluación de impacto, evaluaciones de resultados. No es que no existen, pero, digamos, son experiencias por ahí que no logran, para mi gusto, configurar una cultura de la evaluación, como se afirma acá, ¿verdad? Es decir, hablar de cultura de la evaluación implicaría muy afirmada y asentada una cultura de la planificación, para mi gusto, como un indicador previo, y por lo que estamos charlando acá, eso no está presente. Por lo tanto, todavía tiene que ver, si quieren, nos adelantamos a los desafíos, desafíos de la planificación y desafíos de la evaluación. Por lo tanto, yo creo que acá hay que estar convencido. Y más allá un poco de los ejemplos que están saliendo acá, de la macroplanificación o la planificación de infraestructura de nuestra provincia, también pensemos cómo estamos. ¿Es posible evaluar las áreas en las que nos desempeñamos laboralmente en el Estado, por ejemplo? ¿Es posible procesos ya que salieron hoy, basados de quién planifica, la interna, la externa, la mixta, procesos de autoevaluación, mirando los objetivos que tienen en la orgánica de un área y cómo en un periodo de tiempo, por ejemplo, de los últimos 3 años, cómo se ha venido desempeñando, solamente para no seguir haciendo una tarea incremental de más de lo mismo, saber cómo generar procesos internos de evaluación o de los programas y proyectos que estamos desarrollando, qué nivel de impacto, de resultados, digamos, se están generando. Digo, para no colocar, digamos, como solamente la evaluación en la macro planificación, sino también traer la escala de lo meso, o sea, lo intermedio, y de lo micro, ¿no? Evaluar pequeños proyectos, incluir la evaluación en los pequeños proyectos e incluirla también a los medianos, ¿no? Pero la evaluación, como la estamos intentando entender, como un proceso sistemático, como dijimos hoy, ¿no? Que busca hacer juicio de valor. No esa, por las dudas, ¿no? La evaluación malentendida, que muchas veces nos juntamos a fin de año y hacemos una reunión y mientras compartimos ahí algo para comer y para tomar, a ver qué nos pareció, ¿no? Una ronda de opinión. Y no digo que está mal eso, pero también es nuestro deber ser serios en esto y no confundir una evaluación de un programa, de un proyecto, como lo estamos intentando colocar aquí, de otros procesos, digamos, donde podemos levantar opinión, tomas de pulso, basado en opiniones reales de los actores, pero que finalmente podríamos decir que eso en sí mismo no es una evaluación, ¿verdad? Porque muchas veces hemos participado de procesos que han confundido estos asuntos.
Bueno, avanzamos, Maxi. La evaluación centrada en objetivos. Vamos a estar mirando como dos, la centrada en objetivos y la sin objetivos. Y acá hay una referencia a Tyler. Dice, utiliza como parámetro o referencia los objetivos planteados, digamos, la política evaluada, podemos decir en el programa o en el proyecto, para efectuar esas mediciones, ¿no? Y comparar entre los resultados alcanzados, ¿no? y los objetivos, ¿no? Entonces dice, los objetivos de la referencia permiten concretar y delimitar bien los cambios buscados y su conocimiento es lo que orienta la elección de las variables, ¿no? Y los criterios. Entonces, ¿cómo? Si buscábamos determinado objetivo, ¿qué nivel de alcance tuvimos, ¿no? Y por otro lado, en la otra evaluación libre de objetivos, rompe con ese enfoque anterior al considerar que objetos de evaluación ya todos los efectos que provoca un proyecto o un programa, y no solo los que estaban previstos. Interesante esa parte, ¿no? Porque toma también como referencia la evaluación de efectos realmente producidos, ¿no? Las necesidades fundamentalmente detectadas, ¿no? Originalmente, y lo que hace que el análisis sea menos sesgado y más completo, ¿no? Como si consideraran como parámetro de valoración solo los objetivos, puesto que tienen en cuenta la realidad de la que se parte y se quiere modificar. Es decir, ya intenta ahí ver cuánto el programa contribuyó a un cambio real, más allá si alcanzó o no determinados objetivos, ¿no? Avancemos, Maxi. Bueno, y ahí un pequeño cuadrito matriz donde de alguna forma coloca a modo de síntesis los tipos de evaluación que ustedes ya algunas la trajeron, otras por ahí la podemos conversar. Vamos a intentar ir más someramente por las que ustedes ya trajeron y en todo caso nos detenemos un poco más en las que no aparecieron. Y dice, entendemos la evaluación como un proceso continuo que debe involucrarse en todo el proceso de planificación y describimos acá sintéticamente los tipos de evaluación existentes. Y según qué, según quién evalúa, tenemos la interna, es decir, el propio actor que planificó es quien está involucrado en el proceso de evaluación, la evaluación externa, ¿no? Es decir, claramente acá hablamos de un actor, el externo, si se contrata un equipo encargado del proceso de evaluación, ¿no? Entonces viene un actor externo que se ocupa de evaluar. La mixta, que claramente ahí está, trae a colación, digamos, la posibilidad de que parte del equipo interno y parte de un actor externo se conformen para hacer ese proceso de evaluación, y una evaluación participativa, ¿no? Que en la participativa lo que coloca acá es traer la voz de quienes fueron de alguna forma otros actores, ya sean aliados o, por ejemplo, como yo le decía al inicio, también la población a quien fue dirigida la política, ¿no? Es decir, escuchar un poco, bueno, cómo fue la vivencia, la experiencia y la participación y la mirada de otros actores que no es solamente quien la ejecutó, ¿no? Después, el corte por un tipo de evaluación según su función, podríamos ver la sumativa y la formativa, ¿no? Como tipo de evaluación. Después, según el contenido de la evaluación, ahí podríamos decir que hay una evaluación conceptual o de diseño, que es cuando básicamente ustedes o un área o un equipo de planificación escribe un proyecto y alguien hace una evaluación para asignarle o no recursos. Bueno, ahí está haciendo una evaluación de diseño. O conceptual cuando está pensando concretamente la relación entre el problema detectado y cómo va a ser el proceso para atender ese problema. Ahí está conceptualmente linkeando justamente esos dos puntos, ¿no? Una evaluación de proceso, de aplicación y gestión, que también a veces la conocemos como evaluación podría ser seguimiento o monitoreo, ¿no? Porque lo que está haciendo es, estamos evaluando el proceso de cómo se está implementando y gestionando un proyecto, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, como ya estamos en el momento de la implementación, le caben dos tipos de evaluación. Justo no está nombrada acá, pero va a aparecer en la bibliografía, el seguimiento y el monitoreo,
También, según el contenido de la evaluación, puede ser una evaluación de resultados o de impacto. Son dos diferentes, ¿no? Le adelanto la evaluación de resultados, un tipo de evaluación que se hace inmediatamente, que se termina con la implementación del programa, para evaluar justamente eso. Y la de resultados suele implementarse tal vez hasta 2 años después de finalizado el programa o proyecto, como criterio general. Y busca ver justamente cómo fueron aquellos impactos que no siempre se desarrollan automáticamente o de forma, no se pueden visualizar y reconocer durante o inmediatamente finalizado el proyecto. Hay determinados procesos sociales, claramente, que necesitan de un tiempo mayor, por lo tanto los impactos suelen medirse con este tiempo que les digo. Y luego está también, bueno, la metaevaluación, que es evaluar las evaluaciones, ¿verdad? Más o menos un poco así a grandes rasgos. Y según la perspectiva temporal, ya algo de esto dijimos, podríamos dividirla en estos 3 momentos. Una evaluación ex ante, donde estamos evaluando claramente antes de la implementación como hito, antes de la puesta en marcha. Rubén, te hago una consulta. ¿Sí? ¿Vale? ¿Acá hay algo que se haya metaevaluado? ¿Hay una evaluación de la evaluación que se haya hecho? ¿Conoces? Bueno, yo así como un ejemplo rápido ahora no tengo, pero por ejemplo, sí hemos trabajado con Mario en algún momento y creo que lo llegamos a hacer como, incluso como un seminario, que es, que tiene que ver con la evaluabilidad de los planes y proyectos. Es decir, mirar las posibilidades de evaluación que tienen determinados programas, pero no es evaluación de las evaluaciones, ¿verdad? Que sería justamente esto que vos estás preguntando, la metaevaluación. Es decir, posiblemente ahora le vamos a tomar nota de esto y tal vez Mario conoce algunos casos, ¿viste? Porque él ha hecho consultorías en evaluación concretamente, digamos, en organismos multinacionales y también posiblemente en alguna consultoría nacional, y posiblemente tiene alguno, pueda que identifique algún caso de metaevaluación, que básicamente es, por ejemplo, analizar justamente estos procesos de evaluación y ver cómo se llevaron a cabo, aprender de eso, digamos, recuperar buenas experiencias y buenas prácticas, ¿no?, de procesos de evaluación e identificar factores críticos, cosas potenciales, digamos, para reforzar, ¿no? Sí, ahora en este momento no, pero bueno, voy a buscar, capaz que en la clase que viene puedo traer algún ejemplo alrededor de esto. Sí, lo mío era de curiosa nomás. No, está bueno, está bueno, está bueno. Estoy pensando que, por ejemplo, la evaluación educativa de Nación, que evalúa cómo se implementaron, por ejemplo, las pruebas PISA, ¿eran? Creo que Sí, eran las creo que siglas. son Sí, las PISA. PISA, bueno, fíjense que, por ejemplo, hubo una definición que desde el 2020 y 2021 no se implementen las pruebas PISA porque podía, por ejemplo, dar un error muestral de lo que viene la continuidad, digamos, previa. Bueno, entonces estamos hablando que hay evaluaciones, concretamente, que se realizan y que se generan resultados y se producen informes, y por lo tanto hay organismos que van supervisando ese tipo de evaluaciones, ¿no? La evaluación educativa es un área que tiene mucho desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, es un área interesante. Y bueno, obviamente en España, Argentina está participando de algunas redes latinoamericanas de evaluación, empieza a ver esto que decíamos hoy, la cultura de la evaluación, bueno, empieza a ver como unos primeros movimientos institucionales y organizacionales, por lo tanto, este tipo de institucionalidad empieza a permitir que a su vez haya justamente evaluación de las evaluaciones, ¿verdad? A mirar cómo se ha evaluado. Posiblemente, es más, por eso digo, voy a buscar esos ejemplos de metaevaluación porque, por ejemplo, el BID, ¿no?, como organismo financiador para muchísimos programas de infraestructura y sociales, es uno de los organismos que, a pesar, digamos, de como organismos internacionales muchas veces han sido criticados porque fijan determinadas condiciones, ¿no?, es uno de los frentes de las críticas. Por ejemplo,
en las condiciones que fija que debe haber evaluación, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo a veces necesitamos de un agente externo, ¿no? Del cual muchas veces criticamos porque tiene que ver con digamos, los créditos internacionales, nos obliga a evaluar, ¿no? Algo que nosotros decimos, bueno, no nace de nosotros, si fuera por nosotros no evaluamos, pero nos obligan a evaluar. Bueno, entonces, estoy seguro de que si hay evaluaciones de los programas, por ejemplo, programas vinculados a la transferencia condicionada de ingresos, como puede ser la AUH, como pudo ser anteriormente el Plan Jefe y Jefe de Hogar, el Plan Trabajar, digamos, todos estos planes han sido financiados por BID o por PNUD en algunos casos, son organismos que evalúan. Rubén, ¿ellos fijan quiénes van a ser los evaluadores? ¿Ellos te dicen quién va a evaluar o quieren una evaluación interna? Mirá, yo por ejemplo en algún momento estaba trabajando en una organización, en una escuela concretamente, que formaba parte de un proyecto que finalmente era financiado por el BID, ¿no? Mediado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero se implementaba en la provincia, en determinadas escuelas de la provincia. Y me acuerdo de que hubo una contratación de una consultora, ¿no? Que hacía la evaluación externa del programa concretamente que financiaba en todo el país y en particular. Y yo participé, por ejemplo, de grupos focales, ¿no? Y de entrevistas para, digamos, tener la perspectiva del actor, digamos una perspectiva participativa, no a nivel de los ciudadanos directamente, porque no llegaba a ese nivel, pero sí de los que implementaban. Y en ese caso era una consultora externa. Por ahí, digamos, cada una de estas perspectivas, no perspectivas, sino cada tipo de evaluación y según quién evalúa, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Qué intuyen ustedes que puede haber como crítica a una evaluación externa? Yo no intuyo, solamente sé que el BID te da 10 consultoras, digamos, de las cuales están metidas dentro de ese paquete que son los evaluadores. Te digo, cuando vos trabajás con el BID te dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer y te asignan hasta los recursos. Digo, cuando hablo de recursos es compra de camioneta 4x4, computadoras, tipo de computadora, o sea, te montan una oficina, vos tenés plata para montar una oficina donde se van a hacer y se va a desarrollar el trabajo y la evaluación. Lo que sí no podés trabajar es con una consultora que no sea de la que está establecida dentro de la línea de criterios que ellos tienen para hacer esta evaluación. Bueno, pero por ejemplo, Tilio, ahí, claramente estamos hablando de una evaluación externa, porque usted, por ejemplo, el área de gobierno provincial en cuestión evaluada, no forma parte de quienes evalúan, ¿no? Entonces es una evaluación externa. La evaluación externa tiene ventajas y desventajas. ¿Qué actitud, por ejemplo, una de las resistencias, las desventajas que tiene una evaluación externa? ¿Qué se le ocurre a usted? Pues, la experiencia de trabajar, digamos, con una de ellas es que el trabajo lo haces vos, no la consultora. O sea, bueno, te delegan bastante, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, otra cuestión rápidamente que surge al toque es que desconocen bastante, digamos, del día a día de cómo se lleva a cabo algo. Entonces, genera resistencia. Entonces, cuando uno trabaja con un externo total, una evaluación externa total, primero son las resistencias porque el actor que evalúa no conoce, o sea, obviamente que tiene la información, tiene el proyecto, tiene el proceso de planificación, pero no conoce el día a día, lo fino de la implementación, los contactos, inclusive a veces ni el territorio. Lo que se llama la dinámica en la jerga interna. Bueno, exactamente. Entonces, esa es una desventaja porque genera resistencia, porque genera un acceso a veces sesgado a la información, ¿no? A veces justo agarraron, no sé, una muestra sesgada, digamos, de una población, o eligieron determinadas localidades que se pueden volver hasta inaccesibles, ¿no? O que no son representativas de lo que ustedes intuyen que es el promedio de la gestión, ¿verdad? Bueno, esas son críticas, ¿no? Obviamente que si viene un externo total y te dice, felicitaciones, estuvo muy bueno, es como que vos decís, bueno, si un tercero que no conocía nada te devuelve como resultado de ese proceso de evaluación una cosa satisfactoria, es como que sería lo máximo que uno podría aspirar. Pero justamente
uno busca aprender. Entonces, han sido un poco esas las críticas de la evaluación externa. La interna, cuando una evaluación estrictamente interna, también corre el riesgo de un sesgo, digamos, en donde, no sé si ustedes lo ven, pero de querer autojustificarte, ¿no? Vos decís, si el mismo que está llevando adelante el proceso de planificación y de implementación es quien se ocupa de diseñar un equipo y está a su cargo el que evalúa, corres el riesgo de querer un poco achicar aquellos errores, justificarlos, digamos, ¿no? Y que sea que por ahí la subjetividad le gane a esa mirada objetiva necesaria para este tipo de procesos y realmente poder reconocer cosas, ¿no? Entonces, la mixta pareciera ser una salida salomónica, dice acá, me parece, el PowerPoint. Vamos ahí un poquito más adelante, Maxi. Fíjate que ahí decía, ¿quién evalúa la externa? La que ya comentamos. La interna es la que llevan a cabo las personas del área. Bueno, la participativa dice acá en este caso, aparece difusa porque queda claro la participación de quienes se refiere, pero apuntaría como modelo ideal a designar aquella evaluación que involucra a los destinatarios y actores involucrados en el programa. Es decir, podrían ser desde los usuarios de cualquier bien o servicio que produce la política, concretamente, ¿no? No sé, si estamos evaluando la asignación universal por hijo, concretamente, a los propios niños o adolescentes o a las titulares madres o padres del derecho. Entonces, bueno, ¿usted cómo usa el dinero? ¿Para qué lo usa? ¿Le sirve? ¿Qué problemas tiene con el banco? ¿Ha podido resolver los problemas cuando le surgieron? ¿Cómo lo atendió la oficina que debe atenderlo? ¿Usted ha podido? ¿Esto es un recurso que se le ha vuelto temporal, transitorio o se le ha vuelto permanente? ¿Qué tipo de, no sé, problemas, no sé, digo, preguntas, ¿no?, que se abren para saber qué tipo de impacto genera en los usuarios una determinada política, ¿verdad? Entonces digo, solamente por tomar una, pero podría ser de pensar las jubilaciones, el programa de Conectar Igualdad, digo, cualquier programa nacional, provincial, local, municipal o área que brinda servicios, digamos, ¿no? Concretamente, yo me estoy dando por ahí algunos cursos en provincia destinados a la administración pública, y yo mismo he colocado, digamos, o el equipo de cátedra, nosotros mismos a fin de año, colocamos una evaluación para que ustedes como estudiantes no se evalúen la cátedra, el proceso, se evalúen a ustedes, nos evalúen a nosotros y evalúen el programa y nos puedan decir con honestidad y con seriedad algunos elementos, dimensiones que nos interesa tomar en cuenta, ¿verdad? Y sobre eso intentamos corregir y también nosotros miramos, ¿no?, emitimos juicios. Entonces, sobre esas cuestiones hacemos nuestras propias recomendaciones, digamos, ¿no? Entonces, la evaluación, en ese sentido, digamos, escuchando a los actores, a quien va destinado los bienes y servicios, aporta muchísimo, pero necesita de cierto grado de valor, porque podés escuchar cosas que no querés escuchar, ¿no? Pueden volver cosas que no te gustaría escuchar rápidamente. Entonces, creo que es un posicionamiento sobre el proceso de planificación y evaluación que hacer cuando vuelve algo que no te gusta tanto, ¿no? O sea, porque eso, bueno, y saber trabajarlo, asimilarlo, contextualizarlo, no significa tomarse a pecho nada, sino simplemente decir, bueno, esto apareció, ¿qué hacemos con esto? Bien, entonces lo descartamos, lo dejamos, esas son opciones que igualmente quien planifica las tiene. O lo atendemos. ¿Qué reiteración tiene? ¿No? Entonces, bueno, son cuestiones interesantes, ¿no? Y la mixta, avancemos un poquito, Maxi, en el Power. Soluciones a la mixta. Equipo conformado entre evaluadores internos y externos con momentos de trabajo en conjunto y momentos de trabajo independiente. La cuestión de quién evalúa lleva implícito el problema de la resistencia a la propia práctica de la evaluación y a las dificultades por utilizar sus resultados. Por ello, la programación de una evaluación debe incorporar acuerdos. Fíjense, evaluar implica acuerdos, negociaciones entre todos los involucrados en el proceso y en torno al propósito y el diseño de la evaluación. Porque también no se trata solo de quién evalúa, sino también de generar condiciones internas para la evaluación. Porque si tu equipo de trabajo está cerrado a brindar información y a opinar, porque, no sé, que van a pensar que estoy haciendo las cosas mal y tu puesto de trabajo depende de eso, fíjense esas resistencias que hablábamos, ¿no? Que la noción de evaluación a veces nos remite al examen, a bien, a mal, a culpabilizar, ¿no? Entonces,
es importante crearle clima para la evaluación. Entonces, creo que crear clima en ese sentido también es desandar mitos de la evaluación y dejar muy claro cuál es el objetivo. Si el objetivo es aprendizaje, que sea dicho y se trabaje, que todos los actores afectados al proceso lo sepan. Eso va a permitir que se abran más, ¿no? Ahora, si evaluamos para castigar, bueno, posiblemente la gente, quien esté afectada a este proceso, ya no va a estar abierto, digamos, ¿no? Si quien financia la evaluación. Bueno, Valentina, seguimos. Sin quien financie la evaluación, lo que está buscando es encontrar culpables y, bueno, posiblemente va a salir cualquier cosa de ese proceso. Pero eso se lo dejamos a recursos humanos. La sanción viene del área de recursos humanos, bien. No, yo por lo menos las experiencias de las evaluaciones, digamos, creo que no pasan por ese lado, digamos, ¿no? Me parece que justamente apuntan a otro lugar. Vayamos a ver un poquito la sumativa y la formativa, Maxi. A ver si podemos... ya te digo el número de diapositiva. Sería la diapositiva 20. Ajá. Decime el título, si no, para Sí, no... sí, es esa, la 20. Ahí está. Rubén, esto lo van a Evaluación subir formativa. ustedes. Sí, lo vamos a subir a esto y algunos textos más. Maxi, mientras yo voy contando un poquito esta diapositiva, ¿te acordás que hablamos de poder compartirle ahí? ¿Viste que pusimos una bibliografía, unos artículos que estuvimos seleccionando? Digo, para que pensemos, si vos podés ir pensándolo ahí, ¿cómo hacemos para que alguno de ellos ya se vaya con esa designación de los artículos? Para traer la semana que viene. Aprovecho y les comento cómo estamos pensando antes de comentar. Tenemos 3 o 4 artículos cortos, ¿no? Entre 10, 15 páginas, de distintos especialistas en evaluación que no forman parte de la bibliografía obligatoria, pero que nada, analizan dimensiones de la evaluación, algunos con una perspectiva más histórica, otros con una mirada más pragmática de cómo hacer evaluación, otros con una mirada más de la función pública, de la gestión. Y que les vamos a proponer, les proponemos hoy, por eso les digo, Maxi por ahí pueda decir, bueno, Atilio, ¿qué texto te llevas vos hoy para que lo puedas leer? Y así cada uno, y armar un PowerPoint de 3, 4 diapositivas para la semana que viene y lo puedan presentar y contar. Una breve presentación, pongámosle, de 12 minutos, 15 minutos con toda la furia. Entonces, leer el artículo y armar 3, 4 diapositivas con ideas centrales que les parecieron interesantes y presentarlos. Entonces, tal vez no todas se lleven un artículo, aunque no estamos quedando tantos. No sé el número de participantes hoy, pero tal vez cada uno de ustedes se puede llevar un artículo y arrancamos la semana que viene con la presentación de esos Power. Mientras Maxi los va ubicando y designando, yo les comento. Decíamos, evaluación formativa y sumativa. La formativa tiene el objetivo de mejorar el desempeño que se viene llevando adelante en la implementación, o sea, en el proceso de intervención, generalmente del proyecto. Busca proporcionar información útil para mejorar el programa, en la manera de gestionarlo, ¿no? Y contribuye, como dice ahí, a la toma de decisiones para mejorar justamente la implementación. Trabaja con el cumplimiento de metas y los problemas de la implementación. Y le sirve al personal del programa, quien está gestionando el programa. Podríamos meter en esta evaluación formativa al seguimiento, propiamente la evaluación de seguimiento, al monitoreo, a una evaluación intermedia, ¿no? Son tipos de evaluación que hacen a formativa, es decir, me vuelve información a mí para mejorar lo que estoy haciendo ahora. Formativa. La que sigue, Maxi,
es la evaluación sumativa o de resumen, ¿no? Y ahí dice, esta evaluación se realiza al final de un proceso de intervención o una fase, ¿no? Un corte, un hito, se fija un hito, por ejemplo, al finalizar el primer año o el primer cuatrimestre, ¿no? O a los 2 años. Y ahí lo que miro es determinar en qué medida se produjeron algunos resultados parciales, ¿no? Se alcanzaron algunas metas, qué nivel de avance tengo. El objetivo sumativa, digamos, la evaluación sumativa es proporcionar información sobre el valor de la intervención y tomar decisiones para reformular. Es decir, cómo estoy alcanzando las metas, cómo me acerco a las metas, qué resultados parciales tengo. Y también se usa para evaluar la continuidad o no de un programa si estoy decidiendo, por ejemplo, la extensión, ¿no? Una ampliación, ¿no? En población, una horizontal, o sea, una ampliación en población, en área geográfica, en cobertura o en el tiempo, ¿verdad? Entonces, este tipo de evaluaciones sumativa y formativa. Y después avancemos una diapositiva más. Dice, podemos distinguir 3 tipos, que un poco ya las mencioné. La evaluación conceptual o de diseño, es creo yo, una de las más comunes y las que más se conocen, porque, digamos, ante una convocatoria de financiamiento, todo proyecto generalmente en algún momento pasa por una evaluación del proyecto. Decimos evaluar el proyecto, ¿no? Pero la evaluación concretamente es la evaluación del diseño del proyecto, ¿no? Se evalúa el proyecto como digamos, hay una coherencia lógica entre el problema, el enunciado del problema, entre los propósitos y los objetivos planteados, las actividades que se van a realizar, el presupuesto asignado, ¿verdad? Entonces, esa evaluación. Evaluación del proceso de aplicación y de gestión del programa, un poco la que estábamos mencionando, podría ser evaluación del proceso, nos referimos a un seguimiento, el nivel de inversión que hay, el monitoreo propiamente dicho, o estas evaluaciones, como dijimos, de medio término, ¿no? Que pueden ser justamente porque se ubican allí en la gestión del programa. Y la de resultado de impacto, ¿no? Que ya comentamos, resultado mira justamente una tarea comparativa entre metas y objetivos planteados, justamente al momento de finalizar el proyecto o programa, y la de impacto mira la contribución al problema planteado, al problema que intentó atacar el programa, y se realiza generalmente 2 años después de finalizado el proyecto. Una más avancemos, estamos mirando ahí, que básicamente la evaluación, ya la mencioné, que en la conceptual de diseño miramos esa coherencia y la racionalidad, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de situación de nosotros decimos análisis de situación que se hizo, digamos, que le da contexto al problema que se enuncia, cómo se corresponde en la lógica de intervención, ¿verdad? Avanzar una más, la evaluación conceptual, digamos, entre la diseño y la conceptual, es justamente busca en esa lógica cómo se da la relación entre las necesidades y el problema, qué relevancia tuvo, ¿no? Qué nivel de coherencia hay entre el diagnóstico planteado y los objetivos, ¿no? Y podríamos decir entre el árbol de problema y árbol de objetivos, la pertinencia y la coherencia de los objetivos, la relación entre medios y fines, ¿no? Y las estrategias, cómo vamos a intervenir. Avanzamos, Maxi. Bueno, la de proceso ya la fui comentando. Ahí claramente menciona el organismo en relación con el diseño, la ejecución, el seguimiento del programa, valorar el grado de implicación de los gestores en las tareas, su actitud, su formación. Fíjense acá está mirando también cómo el propio equipo está trabajando, ¿no? Cómo se viene desempeñando. Y ahí es una evaluación de la gestión, básicamente, encargada de la implementación del proyecto. Avanzamos una más. Ya comenté la de resultados y de impactos. Bueno, ahí fíjate, dice resultados o efectos. Este nivel hace referencia a objetivos más inmediatos y directos, perseguidos con la actuación. Su evaluación se centra en analizar los efectos sobre los usuarios beneficiarios del programa. Pone énfasis en la eficacia, ¿no? Y la eficiencia, o sea, la relación
entre la inversión y los objetivos logrados. Y en cambio, en la de impacto dice efecto de largo plazo, efectos positivos y negativos, primarios, secundarios, producidos directa o colateralmente, inducidos por la intervención que se desarrolló con el proyecto, ¿no? La evaluación de impacto trata de identificar esos efectos y determinar, digamos, qué se le puede atribuir o no al proyecto. Sabemos con lo social y más que nada con esta mirada multicausal, no siempre podemos asignar que determinados efectos fueron producto de un proceso de intervención con un proyecto en sí mismo, ¿no? Porque a veces las variables, ya sea a favor o en contra, pueden estar diciendo otras variables u otros elementos del contexto que no tienen que ver con lo que planteaba el proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí. Luego sigue lo de metaevaluación, que hicimos comentarios. Ex ante, ya lo comenté también al inicio, porque tiene que ver con todos estos tipos de evaluación ubicados en este corte temporal, ¿no? La evaluación ex ante, justamente, miramos la pertinencia de las soluciones que se pretenden modificar, la coherencia interna, ¿no? La factibilidad, justamente, que la conversamos al inicio con Atilio, con el ejemplo. La intermedia, justamente de medio término, es medio camino, dice la... Avancemos, Maxi, ahí. La intermedia es la de medio camino, justamente. Nos permite hacer correcciones en el andar, en el mientras tanto, ¿no? Se pronuncian sobre la validez de la intervención en curso, ¿verdad? La pertinencia de los objetivos. Y bueno, y finalmente... Bueno, después dice el seguimiento y la evaluación, proceso de recopilación sistemática de información. El seguimiento básicamente es poder llevar una actitud de observación y de reflexión sobre el nivel de inversión, mirar el desarrollo del programa, en qué fase estamos, si están todos los actores participando, los que deberían participar, si se van a alcanzar, digamos, cómo están dando, ¿no? Cómo se va implementando. Y justamente uno mira la eficacia y la eficiencia allí también, ¿no? Bueno, Maxi, me parece que estamos en condiciones de, a ver, digo para ir cerrando en el horario, no sé si vos pudiste ir mirando ahí una asignación parcial de la bibliografía. Así es. Pasamos a comentarles lo siguiente. La bibliografía que vamos a estar indicando a continuación ya está subida en la carpeta que dice Bibliografía Unidad 8, dentro de la unidad que ya está habilitada en el campus. Así que ahí van a acceder a toda la bibliografía, tanto la que está indicada en el programa como bibliografía obligatoria, más la que estamos sumando particularmente este año. En realidad algunos textos ya los hemos usado en años anteriores, pero estamos sumando este bloque de textos para proponerles la actividad que van a tener que estar haciendo para la semana que viene. Justo son 4 los textos que están propuestos para realizar esta suerte de ejercicio de fichaje o de síntesis que van a tener que expresar y hacer la presentación en la clase de la semana que viene. Así que, si les parece bien, aprovechando de que ustedes son 5 los que han quedado en este horario, vamos a asignar un texto para cada uno o cada una. Y no sé, Rubén, si te parece bien, y quizás puede sumarse alguien más a un grupo y lo pueden hacer en parejas también. Es una actividad, digamos, de índole práctica, así que no hay inconvenientes en ese sentido, me parece. Les digo los textos que de todas formas van a quedar en el listado en el campus virtual. Hay un texto que se llama Aportes de la evaluación para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, de Olga Nirenberg, que es la autora que mencionamos más temprano. Otro que es La evaluación en América Latina, paradigmas y prácticas en los últimos tiempos, de Nerio Neirotti. Un tercero, Evaluación pragmática de políticas públicas, de Eduardo Feinstein. Y el cuarto, La apropiación política y operativa de la evaluación en políticas públicas, de Luciano Andrenacci. Si les parece, podemos hacer así. Si me permiten y no tienen problemas, vamos a hacer así. El de Andrenacci lo puede trabajar Facundo. El de Feinstein, que es evaluación
Pragmática lo puede trabajar Nazarena, el de Neirotti lo puede trabajar María, y el de Nirenberg, que es de 23 páginas, es el texto más largo, lo pueden trabajar de forma conjunta entre Atilio y Laura, ¿no? Aprovechando que es el texto más largo. El que menos tiene son 10 páginas y el de más páginas es este, que es de 23. Así que si están de acuerdo... Por mí está bien, pero yo la semana que viene, el miércoles, tengo a las 6 turno al médico, entonces tendría que ser, César, si no tenemos problema, los ponemos primeros, a las 5, cosa de poder terminar la exposición y poder llegar. No hay ningún problema, y si no, le va a quedar a... Le va a quedar a Atilio toda la tarea, así que me imagino que... Se puede, me extraña, Laura, me extraña. A las 5 lo hacemos. Empezamos con el mal ejemplo y después que siga el resto. Dale, no hay problema. Bueno. Repetime el texto nada más. Es el llama Aportes de la evaluación para el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil. De todas formas, lo van a encontrar ahora a este listado con sus nombres, lo van a encontrar en el campus. Ok. Así que bueno. Para ver si entendí bien. Entonces esto lo leemos, hacemos una presentación en PowerPoint y comentamos las cosas relacionadas a esto de evaluación que estuvimos viendo con el texto. Eso es lo que ese es el trabajo. O sea, sí, las relaciones que puedan traer suman, pero básicamente el texto. Ah, perfecto. Si encuentran conexiones con lo que vimos hoy, bárbaro. O sea, suman, pero leerlo y comentar un poco las ideas principales o comentarios, digamos, que a ustedes también les surjan, digamos, ¿no? Bien. 4 diapositivas, 5, para que en 12, 15 minutos máximo puedan ponerlo. Exactamente. Ya están, los textos están subidos, como les decía recién, y este listado también va a quedar subido junto con la presentación en el campus, así que ahí van a poder encontrar toda la información que necesitan. Perfecto. Si hay, o sea, por las dudas, si hoy había 10 personas acá, solamente íbamos a repartir 4 textos. Si hay otras personas que dicen, pero yo no sé qué texto agarrar, no tomen ninguno. O sea, si alguien nos pregunta a nosotros, le vamos a decir lo mismo. Es decir, no vamos a asignar más texto de lo que podamos incluir en la clase, o en 2 clases, y después en todo caso designaremos en otro momento para otra unidad otros textos que presenten otros. Bien. Eso lo vamos a dejar también publicado porque ya queda entonces como registro de que ya realizaron la tarea. Buenísimo. Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias nos vemos el miércoles hasta el final. Muy bien. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Gracias. Chao, Maxi, nos vemos. Chao, Rubén. Gracias.